Encontramos hoy para presentaros un trabajo muy interesante. Tenemos como invitado a Mateu Bach, un psicoterapeuta, y hoy vamos a hablar de un artículo que ha realizado, que ha creado en el número 3 de la revista de musicoterapia, de investigación en musicoterapia Mi Sostenido. Un artículo que se titula Hogar de Arrullos. Ahora nos contará qué es esto de Hogar de Arrullos y que lleva como subtítulo Proyecto de intervención a través de musicoterapia, no podía ser menos, con pacientes pediátricos y sus familiares. Damos la bienvenida a Mateu. Hola Mateu, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, afortunadamente, gracias. Muchas gracias por haber acudido a esta cita, a esta invitación. Para nosotros es un placer arrancar nuestras emisiones en Twitch con un artículo de mucha calidad en lo profesional, pero con una gran vivencia y una gran ayuda en lo humano, ¿no? Y vamos a tratar un poco de conocer ese trasfondo, ¿no? ¿Cómo nació este proyecto? ¿Cómo tú de repente un día decidiste que tu trabajo final de máster en el máster de musicoterapia de UNIR tenía que centrarse en esta temática? No sé, ¿cuál es el contexto de todo este trabajo? Pues fíjate que la respuesta que me viene sin pensar mucho, que estas son las buenas, es que la vida me fue llevando a ello. Fíjate que yo hice una solicitud de trabajo final de máster con una temática completamente diferente. Recuerdo que diseñé un esbozo de proyecto de intervención comunitaria en un contexto de, bueno, de, de desigualdades a nivel social, pero yo estaba entonces trabajando en el mundo de los cuidados paliativos de adulto, pero tenía y sigo teniendo amistades en el mundo de los cuidados paliativos pediátricos. Y yo, juntamente a la música, vengo utilizando el juego en mi trabajo. Y mis compañeras me invitaron a participar con ellas de una sesión clínica y ahí tuve un clic. Ahí tuve un clic, pensé, no, mi trabajo fin de máster de musicoterapia tiene que ser con pacientes paliativos pediátricos. Sí. Y lo viví muy, muy adentro. Luego os pedí permiso para poder modificar y agradezco que me lo permitierais, porque fue algo muy auténtico que se despertó en mí. Necesitaba ir por ese camino. Esto en Barcelona, esto en Barcelona, en el Hospital Valle d'Hebron, para empezar. Y actualmente, porque yo sigo trabajando en la línea que Hogar de Arrullos plantea, actualmente en Valle d'Hebron, en Sant Joan de Déu, en Sant Pau y en Germans Trias i Pujol, Can Ruti de Badalona. Gràcies a la Fundació Enriqueta Vilavecchia, que confía en mi proyecto en todos los sentidos y que también me han proporcionado pues medios económicos para adquirir material y desarrollar el proyecto en todos estos sitios. Así que estoy muy contento. Lo primero y lo más difícil, el decidir con qué pacientes sí y con qué pacientes no. Pues aquí la primera facilidad que encontré fue decir, pues uno oncológico y uno no oncológico. Con todo el dolor del corazón de todos los que quedaban fuera de la intervención, ¿no?
Pero a mí lo que me ayudó a sostener esto fue, bueno, estoy probando, estoy iniciando mis pasos, soy un bebé en esto, ¿no? Pues para empezar, poquito, y luego ya veremos. Entonces, yo partía de esta base, un paciente oncológico y uno no oncológico, y la decisión de a qué pacientes atender de inicio fue consensuada con el Hospital Vall d'Hebron, con el equipo de atención paliativa pediátrica de allá. Sí. ¿Cómo fue? Pues con un miedo, yo soy de pueblo, del Pirineo Leridano, me voy a Barcelona y me voy a trabajar para el equipo de paliativos pediátricos de Vall d'Hebron, que no es precisamente el hospital de mi localidad, la Seu d'Urgell. Entonces, pues toda una serie de angustias, de dudas, de inseguridades y todo esto, pero bueno, con todo se pudo. Pues mira, es que además es una de estas experiencias que no voy a olvidar nunca. La primera intervención me la solicitó el equipo médico con bueno, me solicitaron que interviniera en un análisis de sangre a una bebita de menos de un año con un tumor cerebral completamente ciega, con lo cual el sentido de la audición pues lo tenía más agudizado y las alertas de cualquier ruido que no fuese familiar muy, muy presentes, ¿no? Y de ahí que el equipo me propusiera, pues igual con la intervención de la música se puede suavizar la experiencia para esta bebé, ¿no? Que estas pruebas las sufría mucho. ¿Y cómo lo viví? Pues con una ambivalencia entre pues el dolor humano, es contacto con una injusticia natural, ¿no? Que una personita que justo comienza su vida, a la vez pues que sufre una enfermedad de la que sabes que no se va a poder curar y que la va a llevar hacia la muerte, y eso duele en lo humano profundamente. Y además yo soy padre, entonces los padres tenemos como la necesidad de proteger a los niños de todo mal, y el juego de espejos con esta bebé fue grande y tuve que sostenerme en eso. Y por otro, fue mágico, porque contactas con lo esencial, contactas con la vulnerabilidad, que a la vez es la puerta de acceso a los grandes recursos que tenemos de presencia, de soporte emocional, sencillamente estando, y para mí fue mágico y no lo olvidaré nunca. No olvidaré cómo las enfermeras con mi fondo musical cantaban su nombre y cómo la niña dejaba de llorar al escucharlas cantando. No olvidaré cómo la niña se podía relajar mientras le pinchaban el dedito y aguantaban la presión durante un rato, escuchándonos a todos cantar al unísono. O sea, es que es muy difícil explicar con palabras, pero te diría dolor y magia a la vez. Qué importante esto de lo que estamos haciendo no es un trabajo mecánico, no estás aplicando unas técnicas, no estás aplicando unos protocolos, no es una metodología, sino que contactas humanamente con el ser que tienes delante, con la persona que tienes delante, con su contexto, con el día en el que te encuentras con ella, y es conectar desde ahí para después poder aplicar las técnicas, los conocimientos, los recursos musicales para provocar unos beneficios, ¿no? Es como que Así, partimos de lo humano y después viene lo técnico, ¿no? así es. Es que previamente a la técnica, para mí el lenguaje musical, ¿no? A mí es un medio, y añadiría también el lenguaje simbólico que el juego propone y que también los cuentos o las historias proponen, ¿no? Es, es, un, es una propuesta de encuentro con lo esencial del otro, con lo creativo. A veces los psicólogos, yo soy psicólogo también previamente, ¿no? A musicoterapeuta, y muchísimas veces nos perdemos en interrogatorios, ¿no? Y cómo te sientes y cómo estás y qué te preocupa. Y claro que hay que hacer estas preguntas, pero en ocasiones se genera como un bucle
que no lleva a ninguna parte, porque la persona te responde muy defensivamente, tú vuelves a preguntar lo mismo, vuelves a recibir no, y la música ofrece una puerta para poder coger estas defensas a contrapié y contactar más genuinamente con el otro. Y luego desde ese contacto, una vez se ha hecho y se ha establecido, sí, aquí jugar con los recursos, emplear técnicas diversas para conseguir los objetivos o acercarte, si no conseguir, acercarte a los objetivos que te planteas. Pero sin un vínculo, sin un encuentro genuino, y yo creo que mayoritariamente de hemisferios derechos no hay nada que hacer. Que la cabeza nos ayuda a regular el corazón, pero primero lo que el corazón nos trae y las alertas en las que nos pone tienen que ser acogidas. ¿Y a cuántos niños en el proyecto estuviste atendiendo? ¿A cuántos niños y a cuántas familias durante el tiempo que duró tu proceso de investigación? Pues aquí ha habido una modificación, porque el TFM era una cosa y la realidad se ha convertido en otra. Y aquí recuerdo a la defensa, ¿no? Que me dijeron, ostras, ¿tú te has planteado esto ampliarlo? Porque el objetivo era solamente para 2 familias de Vall d'Hebron, y así empezó siendo. Y esto ha terminado en 9 familias, en un total de beneficiarios que casi llega a la treintena, entre pacientes y familiares. Y el proyecto sigue, no se ha terminado, y estoy muy, muy contento. Claro, que esto es lo más potente y lo más maravilloso, que esto no ha sido una microexperiencia vinculada a lo académico, un trámite que, bueno, una coyuntura que se dio para que pudieras hacer tu trabajo y eso te permitiera hacer el trabajo final de máster, acabar tu titulación, sino que esto se ha convertido en un proceso de vida ya y en un proceso laboral que continúas desarrollando y por tanto, claro, tu desarrollo como persona y como profesional de la musicoterapia pues está teniendo extensión, ¿no? Con lo cual aquella visión que tuviste al inicio de voy a cambiar, voy a dejar a los paliativos adultos, me voy a centrar en los menores, de repente te ha generado como un camino de vida, ¿no? Y profesional. Así es, así es. Y reitero mi agradecimiento a la Fundación Enriqueta Vilavecchia, que también yo creo que somos pioneros en una cuestión. Yo formo parte del equipo de atención psicosocial de la Fundación. Y yo estoy dentro de un equipo con psicólogas, con trabajadoras sociales, nos coordinamos con los casos. No, normalmente los proyectos de musicoterapia, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Son asociaciones o personas a título particular que con un convenio con los hospitales, ¿no? Se llevan a cabo intervenciones por un tiempo y sí que hay una cierta integración en el equipo, pero en el marco de este convenio, de este proyecto que se firma por ambas partes, ¿no? Por así decir. Y yo es que estoy dentro de un equipo. Es que es una pasada. Es fundamental que nos abran las puertas y que confíen, ¿no? Después pues de la gran pelea y del arduo trabajo que hay para que la musicoterapia esté reconocida en el contexto nacional, ¿no? En España, pues los que habéis ido llegando en los últimos años, las últimas promociones formativas, habéis visto las dificultades, ¿no? Tú has tenido una gran acogida, pero hay compañeros pues que ven que las puertas se les cierran porque siguen considerando que esto de la musicoterapia pues tiene que ver con el entretenimiento y con hacer pasar el rato a la gente y nada más lejos de la realidad, ¿no? Detrás hay un planteamiento de buscar de forma metódica y de forma supervisada y de forma clínica un beneficio a las personas, ¿no? En los distintos contextos, ¿no? Con lo cual es una suerte que puedas trabajar en un equipo interdisciplinar y que tu voz cuente pues al lado de los psicólogos o de los otros terapeutas. Es una gran suerte, sí.
Sí, y soy muy consciente de las grandes dificultades que compañeros están teniendo porque no, como tú decías, ¿no? Hay estas miradas de que somos una especie de cosa extraña, ¿no? Que hacemos cosas que están chulas y ya, pero es que no hacemos cosas que están chulas, hacemos cosas que hacen falta. Y hacemos cosas que humanizan. Y hace mucha falta. Y yo me encuentro con la fortuna de tener un foro estos días, y yo estoy aquí en Palma de Mallorca en el contexto del 13º ya Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y tengo la fortuna de mañana tener un espacio de ponencia en el cual yo voy a reivindicar que la musicoterapia, que también el uso del juego, el uso de idiomas que parecen poco serios o que parecen poco más que chulos, son muy necesarios porque conectan con lo humano de una manera muy directa. Y en el idioma de los cuidados paliativos pediátricos, tal vez esto se ve un poco más fácil porque hablamos de atención a familias y niños. Entonces con los niños parece muy lógico jugar y cantar, ¿no? Pero ojalá nos lo pareciera igual a los que ya no somos tan niños. Sí, esto es una cosa, no sé si recuerdas cuando estábamos en la asignatura de aplicaciones de la musicoterapia en el contexto hospitalario, ¿no? Que los primeros temas que hablábamos precisamente de pediatría, tal, pues como que en los hospitales todo es muy lógico a este respecto, ¿no? Las habitaciones son de colores, los pasillos tienen dibujos, pero cuando pasamos a la parte adulta de los hospitales, de repente todo es serio, todo es frío, todo es distante, es como que los adultos ya lo tienen todo incorporado, ya tienen todos los recursos y no necesitan un entorno que acoja, un entorno que les atenúe un tanto las incertidumbres que genera el estar ingresado en un hospital, ¿no? Entonces, sí, con los niños es como más fácil, ¿no? Es como que se entiende por qué la música encaja bien, la musicoterapia encaja bien en este contexto, ¿no? Pero en un hospital hay muchísimas unidades, muchísimos tipos distintos de pacientes y debería estar equiparado esto, ¿no? ¿Cómo has visto tú la acogida de los equipos sanitarios a tu intervención cuando has estado trabajando o ahora que estás continuando con esta labor? ¿Cómo es? Pues en algunos casos es muy buena y la reacción es muy buena y sobre todo porque hay resultados y hay mejorías sintomatológicas, de desarrollo psicomotriz en algunos casos también. Pero en otros casos, a pesar de que las mejorías son las mismas, me siento como teniendo que defender con argumentos todavía pues que hago algo más que cosas chulas, ¿no? Y recuerdo una intervención reciente justamente en el Hospital de Valledrón, en otro caso, para el cual otra unidad me requirió una intervención también en una prueba médica invasiva que el niño, otro bebé pequeño de un añito, la sufría mucho, con mucha ansiedad, y la madre también, ¿no? Se ponía con ansiedad y fue duro. Y me pidieron intervenir, y fíjate, el mismo equipo que me pide intervenir, en la reunión posterior de traspaso de cómo ha ido, ¿no? De feedback, me dicen, hostia, qué chulo lo que haces, ¿no? Y a mí esto me da un pellizco en el estómago. Es que haces cosas chulas. Es como que no se toman en serio todavía algunos profesionales o algunos equipos todavía no nos toman en serio. Pero llegará porque los resultados están ahí. Hablando Y de resultados, ¿qué resultados has recogido en este artículo? De todas las intervenciones que llegaste a hacer, ¿a qué conclusiones has llegado en función de la intervención musicoterapéutica que has realizado? sí, pues mira, la principal, que en situaciones en las que ya parece que no hay nada que hacer, en familias que se sienten, y asimismo me lo han trasladado algunas de ellas, no estamos cansados de que los psicólogos de los hospitales nos digan que lo hacemos muy bien y que mucho ánimo, que lo hacemos muy bien.
con la intervención de musicoterapia han sentido poder hacer algo, ¿sabes? Cantar, mecer a su hijo. En ocasiones no solo estamos hablando de bebés, es que a veces a un niño ya que ha superado la primera infancia, pero que se siente muy vulnerable, el que su madre o su padre le pueda mecer y le pueda cantar una nana que le cantaba cuando era pequeño, activa memorias de seguridad. Y se han sentido activos en cuidar y en el hacer algo para su hijo. Esta es la fundamental conclusión que saco. Y creo que la fundamental vía de ayuda para estas familias. Sienten que, a pesar de que no hay curación y a pesar de que no hay nada que hacer en ese sentido, ellos pueden seguir haciendo algo por su hijo. Esto es maravilloso. La música les abre un camino de comunicación, es Sí, abren un espacio nuevo, ¿no? En el que poder relacionarse con un hijo que está en una situación absolutamente inestable, imprevisible y... exacto. Recuerdo otra familia y con la canción de Baby Shark trabajar una pequeña de 3 años que caminase de uno hacia el otro, soltándose de las manos. Y es como que lo vivían como algo extraordinario, ¿no? Y si tú te lo miras desde fuera, piensas, estás cantando Baby Shark y hay un niño que lo que hace es andar de su padre a su madre, ¿no? Qué cosa tan normal. No, estamos hablando de situaciones con una vulnerabilidad tan grande y donde las energías muchas veces están centradas en los tratamientos, en las administraciones de los fármacos y de los cuidados en lo práctico, que a veces son complejos, ¿no? Y algo así, donde poder mostrar ternura y donde poder confiar en la autonomía de tu hijo, muy mermado por una enfermedad, pues no es normal, fíjate. Se abre a través de la música un espacio distinto, de aire fresco, de vida. Y no te queremos quitar mucho tiempo porque estás en el Congreso, nos has hecho un huequecito para hablar con nosotros, pero Por supuesto. estamos hablando de los beneficios de los pacientes, de lo que tu proyecto ha ido aportando a todas estas familias, lo que sigue aportando. Y todo esto a ti, ¿qué ha sembrado en ti? ¿No? Porque tener unas vivencias tan intensas con estas personas, supongo que esto no te ha dejado indiferente desde que arrancaste con el proyecto, la continuidad que le has ido dando, ¿no? ¿Qué ha supuesto, qué está suponiendo para ti estar llevando música a estas familias? Para mí está suponiendo llevar música a mi propia vida, te lo digo de verdad. Música, color y aprender a vivir con todo, ¿sabes? A aprender a vivir con la alegría, aprender a vivir con la tristeza, aprender a vivir con el dolor y relativizar mucho, bueno, dar importancia cada vez más a lo que es importante. Y hay grandes problemas que había en mi cabeza hace un año, ahora no son tan grandes, de verdad, no son tan grandes, ni siquiera es tan grave tener dificultades para llegar a fin de mes o tener no sé qué o no poder ir de vacaciones donde quiero, eso deja de ser tan grave todo, de verdad, porque cada día puede ser el último aquí. Y esa conciencia Sí, no, te iba a decir que es... es que en un contexto de este tipo, en unos cuidados paliativos, eh, todo, todo se relativiza y de repente adquieres una visión absolutamente eh, con una perspectiva distinta a lo que podemos tener, ¿no? Cuando tenemos salud, estamos fuera de un contexto hospitalario y nos medimos, ¿no? Con que llego tarde al trabajo y que la nevera está vacía y que ir a comprar y cosas así como muy de orden primario, ¿no? De repente esto te da una perspectiva radicalmente distinta.
Así es, así es. Y es una conciencia que ojalá la adquiramos todos y lo antes posible para vivir mejor, porque desde que la adquieres, vives mejor, sin duda. Adquirir conciencia es tan sumamente importante, ¿no? Mateo, pues agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado, este tiempo en el que hemos estado repasando un poco la trastienda de tu artículo. Las personas que quieran leerlo, pues en la revista misostenido.com, ese es el enlace que pueden ver ahí, en el número 3 de la revista. Ahí pueden encontrar Hogar de Arrullos, proyecto de intervención a través de la musicoterapia con pacientes pediátricos y sus familiares. Y esperamos volverte a encontrar pues pronto en este espacio, hablando de cómo ha ido continuando todo tu hacer profesional en la musicoterapia, y que nos puedas hablar pues de los nuevos casos y de las derivadas que vaya llevando tu trabajo. Estaremos muy encantados de volverte a tener aquí. Y yo de estar, me hará muy contento. Muy bien, pues te mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos que todo te vaya bien, que sigas ahí con energía creciendo y llevando el bien a las familias. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Abrazo para vosotros, muchísimas gracias. Chao, chao, chao.